La reconstrucción nacional. Terminada la Guerra del Pacífico o la guerra con Chile, el Perú atravesaba por una grave crisis económica. El país estaba empobrecido, había fuga de capitales, el comercio estaba semiparalizado, los puertos destruidos, las haciendas y ciudades en ruinas. Era difícil sobreponerse ante esta situación. Es por eso que surge en nuestro país el segundo militarismo, por la necesidad de reconstruir el país, como por la ausencia de figuras políticas que pudieran retomar el poder. Tengamos en cuenta que se llama militarismo a la etapa en la cual los militares gobernaban el Perú, por lo cual no se llevaba a elecciones como en la actualidad, sino por medio de golpes de Estado, es decir, a través de una guerra interna. El Perú, antes de la guerra con Chile, ya había sido gobernado por militares. A esa etapa se llamó el primer militarismo. Después de la guerra con Chile, surge el segundo militarismo, pues en esta etapa el Perú, como ya lo habíamos dicho, había quedado en un total y completo desastre, tanto económico, social y político, por lo cual no había nadie capaz de reconstruir la nación. Es por eso que toman el control o el cargo los militares por segunda vez. Después de la guerra con Chile, el primer militar que asume el gobierno fue Miguel Iglesias en el año 1883. Durante su gobierno se firmó el Tratado de Ancón, que es aquel tratado que puso fin a la guerra con Chile. Durante su gobierno se reconstruyó la Biblioteca Nacional, que estaba a cargo de Ricardo Palma. La Biblioteca Nacional había sido saqueada y utilizada como una especie de hospedaje por los chilenos, por lo cual había quedado devastado. En el gobierno de Miguel Iglesias se dio por primera vez el alumbrado eléctrico en la ciudad de Lima. Se reaperturó la Universidad de San Marcos y en estos años ocurrió el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, a quien se le conoce como el mártir de la medicina en el Perú. El militarismo se caracterizaba por tomar la presidencia a través de un golpe de Estado, a través de una guerra civil. Es así que Andrés Avelino Cáceres toma la presidencia después de dar un golpe de Estado al gobierno de Miguel Iglesias. Andrés Avelino Cáceres, al llegar a la presidencia, el primer problema que enfrentó fue la cancelación de la deuda externa que se tenía con los ingleses, llevando así el contrato de Grace. En su gobierno se reorganizó el ejército peruano. Fundó el partido político de mayor influencia durante el segundo militarismo, el Partido Constitucional. Durante su gobierno se dio la explotación de los yacimientos de brea y de petróleo que estaban en el norte del país. Fundó el Banco Italiano, que en la actualidad es el Banco de Crédito del Perú, el BCP. ¿Qué era el contrato Grace? Para que el Perú pudiese cancelar la deuda externa que se tenía con los ingleses, Andrés Avelino Cáceres firmó un acuerdo con los ingleses. Este acuerdo o tratado se llamaba Contrato Grace. Fue firmado con la Casa Grace, cuyo propietario era el inglés Miguel Grace. Este acuerdo o contrato establecía lo siguiente: el Perú debía cederles por 66 años la explotación de los ferrocarriles del Perú, la entrega de 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación por el lago Titicaca y la entrega de varios otros recursos como el petróleo, haciendas, minas, etc. Además, teníamos que pagar por 33 años 80 libras esterlinas. Esta era la moneda de los ingleses en ese entonces. A cambio, los ingleses se comprometían a terminar la construcción de los ferrocarriles que estaban en el centro del país y en el sur del país.
cancelar la deuda externa peruana. Para administrar todas las riquezas que recibieron de parte del Estado peruano, los ingleses crearon la empresa Peruvian Corporation. Esta empresa tenía la sede principal en Londres. Este contrato nos dejó aún más empobrecidos. Después del primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el siguiente militar que toma el gobierno fue Remigio Morales Bermúdez, en el año 1890. Durante su gobierno se concluyó la construcción de los ferrocarriles estipulados en el contrato Grace. Al haber ya transcurrido 10 años desde la firma del Tratado de Ancón, Remigio Morales solicitó la repatriación del plebiscito que debía efectuarse para decidir el futuro de Tacna y Arica. Recordemos que una de las estipulaciones del Tratado de Ancón era que Tacna y Arica eran cedidos a Chile durante 10 años. Posterior a estos 10 años, iban a preguntarle a los mismos pobladores a qué país deseaban pertenecer. Pero este tratado no fue cumplido por los chilenos. Por lo tanto, Remigio Morales no logró un acuerdo con Chile. Durante su gobierno se fundó la Unión Nacional, el partido político que estaba liderado por Manuel González Prada. De igual manera, también se quiso arreglar el problema fronterizo con Ecuador, sin llegar a ningún acuerdo. Andrés Avelino Cáceres había asumido nuevamente el gobierno peruano, realizando así su segundo gobierno. Durante el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, Nicolás de Piérola, líder del Partido Demócrata, con el apoyo de algunos miembros del Partido Civil, se sublevaron contra Cáceres en 1895. Iniciando así una guerra civil. El 17 de marzo de 1895, ambos lucharon de manera sangrienta durante 2 días, lo que trajo como resultado alrededor de 2.000 muertos. Finalmente, a pedido de los diplomáticos extranjeros que se encontraban en el Perú, se produjo una tregua, formándose así una junta de gobierno que convocó a elecciones en septiembre de 1895, en la que ganó Nicolás de Piérola. De esta forma llegaría a su fin el segundo militarismo. La Guerra del Pacífico, o también llamada la Guerra con Chile, generó devastación en el Perú, tanto en el ámbito económico como político. Es así que surge por la necesidad de reconstruir el país como por la ausencia de figuras políticas que pudieran tomar el poder, el segundo militarismo. La reconstrucción del país fue lenta, pero se pudo lograr superar la crisis y estabilizar la economía del país.